Primero que todo, queridos amigos y hermanos en Cristo, feliz sábado. Este sábado, ¿cierto? He querido compartirles un estudio referente al bautismo, eh, tema tan importante porque marca el comienzo en la vida de cada nueva criatura, de cada hombre o mujer, ¿cierto?, que decide aceptar a Jesucristo como su Salvador. Eh, vamos a llevar Vamos a llevarles a la escritura inmediatamente. Lucas 3, versículo 1 dice: Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías. Este Juan es el Juan el Bautista. Y partimos aquí porque este es el momento histórico, el momento en la historia de la humanidad, ¿cierto? Durante el año 15 del imperio de Tiberio César, ¿cierto? Mientras era gobernador de Judea Poncio Pilato, ¿cierto? Nos menciona distintos gobernantes en distintos puntos y mientras eran sumos sacerdotes, ¿cierto? Los líderes del judaísmo en Israel, Anás y Caifás, en ese momento de la historia de la humanidad vino palabra del Señor sobre Juan el Bautista, ¿cierto?, hijo de Zacarías. Y él vino, dice, por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Juan el Bautista entonces recibe una instrucción de Dios y comienza una predicación y una enseñanza nueva, desconocida hasta aquí por Israel. En cuanto a una nueva simbología, un nuevo sacramento, ¿cierto?, que era necesario para que el hombre pudiera recibir la remisión de pecados, es decir, el perdón de los pecados, la exoneración, el pago de las multas, ¿cierto?, de las infracciones, llamémosle así, a la ley de Dios. Es importante siempre destacar que toda enseñanza, tanto de Jesucristo como de los primeros discípulos, ¿cierto?, como en la iglesia primitiva, está basada fundamental y absolutamente en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento. Recordemos que en los tiempos de Jesús la única escritura inspirada por Dios que existía era el Antiguo Testamento. Y lo confirma, ¿cierto?, Lucas capítulo 3, versículo 4. La predicación, ¿cierto?, del Evangelio, la predicación del bautismo de arrepentimiento de Juan estaba basada, ¿cierto?, en una profecía de Isaías. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle se henchirá y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces era una profecía, ¿cierto?, también entregada por Isaías, la misión de Juan el Bautista, preparando, ¿cierto?, el camino. ¿Para qué? Para que ya comenzara el ministerio de Jesucristo, el Salvador, ¿cierto?, que venía desde Sion para la humanidad completa. Y Juan lo decía, ¿cierto?, a la gente que salían para ser bautizados: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que pues puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Juan sabía claramente que esta nueva enseñanza, esta nueva predicación, este nuevo plan de Dios, más bien este plan de Dios, el cumplimiento de este plan de Dios, iba a encontrar cierto rechazo en Israel y sobre todo en el liderazgo religioso de la época, porque esto significaba, ¿cierto?, la puerta de entrada para todo aquel que decidiera aceptar a Jesucristo como su Salvador. Por lo tanto, recordemos, ¿cierto?, que Israel, en el judaísmo, era requisito ser circuncidado al octavo día de nacido el varón, ser circuncidado el prepucio, ¿cierto?, era requisito para formar parte del Israel de Dios. Y Juan los está enfrentando a una nueva realidad. Les está diciendo: eso ya no es necesario, ahora ustedes necesitan el bautismo del arrepentimiento, y es a través de esto que ustedes van a pasar a formar parte de la descendencia de Abraham. Eso también lo vamos a ver más adelante en la Escritura y cómo se cumple.
Y respondiendo Juan, diciendo a todos, dice el versículo 16, yo a la verdad os bautizo en agua, mas quien viene es más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan entonces está reconociendo ya y preparando, ¿cierto?, el camino para Jesucristo, y está reconociendo en una autoridad mayor, ¿cierto?, que Él es quien tiene, Jesucristo, ¿cierto?, tiene la autoridad para entregarnos un bautismo que es mucho más importante y que todo cristiano debe entender que debe alcanzar, el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo, ¿cierto?, nos dio ejemplo en todo. Recordemos, ¿cierto?, lo que dice la Escritura respecto de que aquel que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo, es decir, debe vivir a la manera enseñada por Él. Él nos dio ejemplo para que hiciéramos todo lo que Él hizo. Obediencia perfecta a la ley de Dios. Y en este caso, en el caso del bautismo, no es una excepción. Lucas 3:21 dice, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Esto es el cumplimiento también, queridos, de una profecía en el capítulo 2 de Salmos, versículo 6, dice, yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Se fijan? El reconocimiento público de Dios hacia Jesucristo como su hijo, en el cual tiene complacencia. Se realiza en ese minuto, en el momento de la ascensión, ¿cierto?, de las aguas del bautismo de Jesucristo. Juan 3:22 dice, pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. El bautismo entonces de Jesucristo es el comienzo del ministerio de la predicación de Jesucristo. Y dice aquí que Jesucristo bautizaba, pero vamos a ver más adelante que en realidad quienes bautizaban eran sus discípulos. Lo aclara Juan también, capítulo 4, verso 1. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús dice, no bautizaba sino sus discípulos. ¿Se fijan? Ahí está la aclaración. Jesús no bautizaba, él se dedicaba exclusivamente a la predicación. Sus discípulos sí realizaban el bautismo. Vamos ahora a la forma del bautismo. Debemos entender que el bautismo es sumergido, no es rociado como se enseña a veces, equivocadamente. Lo vemos a través de la Escritura. Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Acuérdense, fue bautizado en el río de Jordán. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Se fijan, él subió de las aguas. Para subir de las aguas es necesario descender antes, bajar a las aguas del bautismo. Juan 3:23. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Se fijan? Aquí hay un lugar físico también, dice que Juan bautizaba en Enón junto a Salim. ¿Por qué? Porque allí había muchas aguas, lo necesario para poder bautizar. Romanos 6:13, el apóstol Pablo. Es importante destacar que Pablo tiene un privilegio. Él fue preparado académicamente en las Escrituras, por lo tanto yo siempre le llamo como un teólogo excepcional, a otro nivel. Es un privilegio en contraste con los discípulos, ¿cierto?, que fueron llamados de distintas partes, de distintos oficios. Pablo no, Pablo es un erudito de la época, tiene todo el conocimiento de la Escritura, pero también es importante destacar que este conocimiento no lo aplica correctamente, sino hasta que recibe también la unción del Espíritu Santo. Y por lo tanto Pablo es utilizado por esta capacidad, ¿cierto? Y seguramente también por su corazón, porque Dios conoce el corazón de los hombres, es utilizado para explicarnos en mayor detalle y para que nosotros comprendamos bien el plan de salvación de Dios y el significado también, en este punto importante, el significado del bautismo. ¿O no sabéis, dice Romanos 6, versículo 3, que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo? Es decir, el bautismo es sepultado, es por inmersión, porque representa la muerte de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante.
Hechos 8:34, ¿cierto? Vamos a recordar otro hecho en que Felipe, ¿cierto? Se acerca a un carro que va en el camino donde van un eunuco, ¿cierto? Leyendo las escrituras pero no entendiéndolas. Entonces el Espíritu Santo le ordena a Felipe que se acerque a ese carro, que le explique, que le enseñe de la escritura, y este eunuco, ¿cierto? Decide ser bautizado, y dice en el versículo 38 del capítulo 8 de Hechos: y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle, y como subieron del agua, es decir, siempre se metían al agua y subían del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, cumplió su misión, ¿cierto? Y se fue. Vamos a avanzar, ¿cierto?, en un punto importante. Antes les dije, la circuncisión era el requisito para formar parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios. Ahora, en este minuto de la historia del plan de salvación de Dios, esta circuncisión es reemplazada por el bautismo. Veámoslo a través de la Escritura. Primera de Corintios 7:17. Empero cada uno como el Señor le repartió. Pablo, ¿cierto?, está hablando a la iglesia de Corinto. Y como Dios llamó a cada uno, así ande, y así enseño en todas las iglesias. Esto es lo que él enseñaba en las iglesias, que cada uno, como había recibido a Cristo en su vida, así permaneciese en la condición que había sido llamada. Y se está refiriendo a la circuncisión. Lo dice en el versículo 18, ¿es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación que fue llamado, en ella se quede. Es decir, está diciéndole claramente a la iglesia de Corinto que lo realmente importante en la vida del cristiano es la obediencia a la ley de Dios. Gálatas 6, versículo 12. En la iglesia de Galacia, ¿cierto?, le dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os constriñen a que os circuncidéis. Aquí se hace evidente, ¿cierto?, esta lucha constante entre el judaísmo, entre Israel y los primeros cristianos, los primeros gentiles que se convierten en el cristianismo. Dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, se fijan la importancia de la ley de Dios, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y aquí aparece un elemento importante. Pablo le está diciendo, ¿cierto?, a la iglesia de Galacia que lo realmente importante, lejos de la circuncisión o la incircuncisión, es la nueva criatura. Y este es uno de los objetivos del bautismo, que usted se convierta en una nueva criatura, que tenga una nueva oportunidad. Y todos, dice, los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel de Dios. Ya empieza a perfilar Pablo, ¿cierto?, que aquellos que se bautizan pasan a formar parte del pueblo de Israel de Dios. Juan 3:1. Esta es la ocasión, ¿cierto?, en que viene Nicodemo de noche a encontrarse con Jesús, a expresarle, ¿cierto?, que él lo reconoce como el Hijo de Dios, pero aún viniendo, Jesús sabe, ¿cierto?, que él viene de noche a él, porque no quiere ser descubierto de los fariseos, del liderazgo religioso en esta situación, ¿cierto? Entonces viene de noche y Jesucristo lo aclara diciéndole lo siguiente en el capítulo 3 de Juan, versículo 3. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y aquí, ¿cierto?, Jesucristo se está refiriendo a la necesidad de nacer de nuevo, pero ojo, no solamente de agua, sino también de espíritu. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que predicar que el bautismo es importante, es una simbología muy importante para formar parte del pueblo de Dios, pero que también es necesario un segundo bautismo, y que solo Jesucristo podía entregar, tal como lo decía Juan el Bautista, ¿cierto?, que es el bautismo del Espíritu Santo, y quien no lo alcance no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cierto?, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puede ser que un hombre que ya viejo puede entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer otra vez?
Entonces Jesucristo le responde en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la palabra de Cristo quien lo dice, no soy yo. Debemos nacer de agua en el bautismo, pero también debemos alcanzar el bautismo del Espíritu Santo. Sin él no podemos ver el reino de Dios. Lo dice claramente y sin tapujos Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Aquí también en Colosas Pablo también se encuentra la misma lucha. También está, ¿cierto?, esta lucha de querer circuncidar a los primeros cristianos. Porque en él, le dice en Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis completos en Jesucristo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de la circuncisión no hecha con manos. ¿Se fijan? Aquí Pablo ya lo aclara perfectamente. Dice, en Jesucristo nosotros somos circuncidados, no necesitamos la circuncisión, y somos circuncidados de una circuncisión no hecha con manos, sino con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, ¿cierto? La circuncisión esta que ofrece Cristo es eliminar nuestra pasada manera de vivir, ¿cierto? Despojarnos de ese viejo hombre y sepultados juntamente con él en el bautismo, dice, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, morimos a la vida antigua en ignorancia, ¿cierto?, a la ley de Dios, y renacemos o resucitamos a una vida nueva. Entonces es importante entender que el bautismo es la puerta de entrada, es la oportunidad que Jesucristo nos ofrece para que comencemos una vida nueva. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Pablo ahora a la iglesia de Efeso, ¿cierto?, le está haciendo un llamado a atención. Yo quiero que ustedes no anden más como los otros gentiles que no conocen a Dios y que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, o sea, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿cierto?, los cuales perdieron el sentido de la conciencia y se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros, le dice, no habéis aprendido así de Cristo, si le habéis oído y habéis sido por él enseñados, cómo la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Pablo, ¿cierto?, le está hablando a la iglesia de Efeso y le está diciendo que el bautismo en definitiva es la oportunidad de comenzar una nueva vida y de revestirse de ese nuevo hombre que les ofrece Cristo. Esa nueva oportunidad, ¿cierto?, de vivir en justicia y de conocer la justicia de Dios y vivir en ella y avanzar, ¿cierto?, hacia la santidad que es en verdad, en la verdad de la Escritura. Gálatas 3, versículo 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Se fijan? Lo mismo que estaba diciendo antes, vestir el nuevo hombre. Todos los que sois bautizados de Cristo estáis vestidos. Y dice, y no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Se fijan? Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia que ya no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay hombre ni mujer. Es decir, Pablo siempre luchó, y la iglesia primitiva siempre luchó porque no hubieran estas separaciones que lamentablemente el enemigo generó a través de la historia del cristianismo y se transformó hoy día en la actualidad, ¿cierto?, en más de 30.000 denominaciones distintas. Este no era el plan de Dios. Esto no está dentro de los objetivos de Jesucristo, no está dentro del plan de salvación para la humanidad, esta división de iglesias o de denominaciones por aquí y por allá. No. El bautismo y la enseñanza de Jesucristo y la enseñanza de los primeros discípulos y de la iglesia primitiva apuntaba a que todos fueran un solo cuerpo.
y aquellos que eran bautizados, ¿cierto? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Es decir, aquellos que eran bautizados en el nuevo sacramento que Cristo instauró, eran parte automáticamente del pueblo de Dios, de la simiente de Abraham. Y como tales, herederos también de las mismas promesas que Dios les hizo a Abraham y su descendencia. Colosenses 3, versículo 5 dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Es decir, todas estas cosas son idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión o de desobediencia, ¿cierto? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Es decir, nosotros antes de Jesucristo vivíamos en las mismas cosas, en el mismo pecado, más ahora, cierto que hemos sido bautizados, dejad también vosotros todas esas cosas. No mintáis los unos a los otros, o sea, no nos engañemos, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, si de verdad hemos sido despojados del viejo hombre, no podemos vivir de la manera antigua, no podemos seguir viviendo en la forma antigua de vivir, revestidos del nuevo hombre, ¿cierto? El cual por el conocimiento de la Escritura, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. O sea, nosotros tenemos que apuntar a la madurez espiritual, a imagen y semejanza de Jesucristo, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. ¿Se fijan? Ese era el objetivo, que Cristo fuera en todos un solo cuerpo. Gálatas 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidareis, Cristo no aprovechará de nada. Claro, porque en definitiva Jesucristo nos viene a sacar de los rituales que ya eran representación de algo venidero, algo que se está cumpliendo en este minuto y que ya no servían de nada, ya habían perdido el foco. Entonces, si nosotros nos volvemos a circuncidar, en realidad estamos dejando de lado las enseñanzas de Jesucristo, el ejemplo perfecto de Jesucristo. Y vuelve, ¿cierto?, aquí en Gálatas capítulo 5 a decir que la circuncisión de nada vale, sino el amor de Dios, ¿cierto?, la obra que obra, la confianza que nosotros tenemos en el conocimiento que nos ha entregado Jesucristo. Y que cuando nosotros dejamos entrar, ¿cierto?, el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, más el que os inquieta llevará el juicio quien quiera que el que sea. O sea, le está diciendo, ojo con los que están obligando a volver a estas enseñanzas que ya Cristo elimina. Y dice en el mismo capítulo, ¿cierto?, de Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo, ojo, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Es decir, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos tomar, ¿cierto?, este sacramento del bautismo, hemos tomado la decisión de crucificar la carne con todos nuestros deseos y nuestras concupiscencias, nuestros afectos naturales, ¿cierto?, porque ya queremos vivir una nueva vida. Hasta aquí vamos a dejar este video, este sábado, ¿cierto?, en el que he querido, ¿cierto?, compartirles el momento histórico, el momento de la historia universal en el que comienza la enseñanza del bautismo, la predicación del bautismo, en cómo Juan el Bautista, ¿cierto?, estaba preparando, ordenado por Dios, el camino, ¿cierto?, para que comenzara el ministerio de Jesucristo, en cómo Jesucristo mismo, sin necesidad, ojo a esto, sin necesidad de ser bautizados, porque el bautismo que Juan predicaba, el bautismo en sí mismo, es para remisión de pecados, es para perdón de pecados. Por lo tanto, Jesucristo no lo necesitaba porque Él no era pecador, era justo, era santo, pero sí lo hace para dejarnos un ejemplo claro de que sí debemos realizar el bautismo si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y queremos una oportunidad nueva de vida.
Y también explicarles, ¿cierto?, en esta parte del video, también les he explicado, ¿cierto?, respecto de cómo se relaciona la circuncisión con el bautismo, de cómo el bautismo viene a reemplazar, ¿cierto?, la circuncisión, y ya no hay más necesidad porque cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nos bautizamos, hemos sido circuncidados, ¿cierto? Esta es la circuncisión del corazón de la que hablaba Deuteronomio, Moisés, ¿cierto? Ezequiel y los profetas venían hablando y anticipando, ¿cierto?, de que nosotros necesitamos otro tipo de circuncisión, la del corazón. Y el bautismo es la puerta de entrada para alcanzar esa verdadera circuncisión. La puerta, ¿cierto?, de entrada, porque el bautismo es el principio de una vida nueva en la que nosotros vamos a perseguir objetivos distintos trazados a través de la Escritura, ¿cierto? Y uno de los más importantes es obtener precisamente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar la madurez espiritual. Sin él no la podemos alcanzar. La próxima semana les vamos a seguir compartiendo otro video también respecto del bautismo, en el que, cierto, vamos a ver cómo el bautismo, representa la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Y también le vamos a hablar de ciertas condiciones, no quiero hablar de requisitos, ciertas condiciones que necesitamos nosotros para bajar a las aguas del bautismo. El bautismo es para remisión de pecados, pero tiene que haber cierta condición en el hombre para alcanzar este sacramento. O sea, no es llegar y bautizar, no es llegar y entregar a todos el bautismo. Deben haber condiciones en el corazón del hombre para alcanzar este sacramento sagrado, santo, estipulado por Jesucristo, y lo vamos a ver a través de la Escritura. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día sábado, el Señor les bendiga.